ha evolucionado la sexualidad desde el siglo XIX hasta la actualidad? La sexualidad se ha convertido en un tema muy controversial y en muchos casos sigue siendo tabú en la sociedad. El sexo puede ser tratado de diferentes ópticas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad humana se define como un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles del género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y las relaciones interpersonales. La sexualidad tiene diferentes etapas que se viven y se expresan de manera variada a lo largo de la vida de un ser humano y también a lo largo de su proceso evolutivo. Para hablar sobre la sexualidad es necesario centrar los acontecimientos más destacados en el plano sociopolítico-cultural y ver los lugares que ocupó la sexualidad en los distintos momentos a los que nos referimos en la historia. En sociedades como la egipcia, la sexualidad se vivió de un modo bastante permisivo, con equidad, ya que se daba una relación de igualdad entre hombres y mujeres. Papiros y estatuas nos hablan de ello. Por el contrario, en la antigua Roma la sexualidad estaba enfocada en el placer y el protagonismo del hombre. La mujer ocupaba un lugar casi insignificante, era renegada al ámbito familiar. Sin embargo, en la decadencia del imperio, los comportamientos sexuales se desavinieron por completo y comenzaron a reinar el caos y los excesos. Es en respuesta a estas prácticas y por influencia religiosa, la sexualidad comienza a ser reprimida, sumiéndola en una era oscura durante toda la Edad Media. Paralelamente desde Oriente, se gestaba todo lo contrario. La sociedad buscaba la maestría y el conocimiento de la sexualidad. En la India son famosos los sagrados libros del erotismo hindú, como el Kama Sutra, que enseñaba la manera de convertir el goce sexual en una experiencia mística. Mientras que en Japón se desarrollaba la cultura de las geishas, mujeres entrenadas en todo arte posible para maximizar el placer sexual. En la sociedad occidental durante el siglo XX se inician importantes cambios hacia la liberación femenina para citar a la mujer en un plan de igualdad con el hombre. Así empezaron a desecharse los tabús sobre el cuerpo y su rol sexual. Hombres y mujeres comenzaron a preocuparse por entender mejor el desarrollo y sus capacidades y habilidades sexuales. El punto de partida de la sexualidad como tal, yo creo que comienza desde la misma liberación femenina, desde el movimiento que se comenzó en los años 8, antes de la Revolución Industrial en Inglaterra. Desde allí comenzaron lo que es realmente lo que es la sexualidad como tal, asumirla. Ya la mujer tenía más conocimiento de lo que es la sexualidad y comenzó a asumirla. Cuando la sexualidad como tal realmente comienza a concientizar al ser humano qué es la sexualidad, comienza a hacerlo desde los años 80, cuando vino el boom del SIDA, de lo que es el HIV, pues comienza ya a explorar más sobre la sexualidad, sobre lo que es los anticonceptivos y cómo prevenir estas enfermedades. Desde el punto de vista sociológico, hablar de la sexualidad desde los años 1950 hasta la actualidad requiere analizar ciertos aspectos tales como los roles sexuales. Hablar de esos roles sexuales es poder distinguir de que el hombre y la mujer tienen ciertos papeles que deben jugar dentro de la sociedad. Si bien es cierto, estos roles han permitido avanzar en cuanto a esos roles sexuales. Podemos decir que en la década de los 60, cuando la Organización Mundial de la Salud considera que la sexualidad es un tema de interés tanto en la parte de salud, y es desde ahí donde arranca la importancia de la sexualidad. Podemos decir que sí se están rompiendo los tabúes, incluyendo nuevos papeles de la mujer,
tanto en el ámbito social político como en la parte sexual. Estos roles sexuales crean unos estereotipos que permiten distinguir hombre-mujer, masculinidad para el hombre y feminidad para la mujer. Durante muchos siglos, la historia era de los hombres, ya que se les concebía como representantes de la humanidad. La educación era marcadamente machista. A la mujer le estaba reservada la educación para la vida privada. Era considerada como la sacerdotisa del hogar, con dos únicas alternativas para su realización personal: ser madre y esposa. Los hombres subrayaban la debilidad física de la mujer y se argumentaba cierta predestinación biológica que convertía la maternidad en una obligación. ¿Cómo se vivía la sexualidad en el siglo XX? En esta época, se vivía prácticamente ignorando casi todo lo referente al sexo, a la fecundación, al desarrollo fisiológico y psicológico de la sexualidad. Era por excelencia el reino del inconsciente, de las obligaciones rígidas e incomprensibles, del misterio y también del reino del silencio. Los tabúes impedían hablar de sexo como de cualquier otro problema humano. Hablar del rompimiento de tabúes con respecto a la sexualidad, podríamos remontarnos a lo que es la Revolución Francesa, porque hablar de derechos están incluidos también los derechos sexuales. Entonces podríamos decir que ese es un antecedente para el rompimiento de los tabúes en la parte de las relaciones sexuales. Sin embargo, podemos mencionar que en los últimos años existen unos elementos que han creado un movimiento para la defensa de los derechos sexuales de la mujer. Tal es el caso de la incorporación de las mujeres en la formación universitaria, que le ha permitido asumir roles muy importantes dentro de la sociedad, y ella ha internalizado que dentro de la formación sexual también asume un papel muy importante, tanto como pareja, tanto como mujer. Entonces podemos considerar también en la década de los 70, donde se parte la incorporación de esta mujer a la preparación universitaria, y también con el desarrollo tecnológico, donde la mujer ha manifestado ser una persona con derechos sexuales a igual que un hombre, y que tiene las mismas necesidades, sin ver sus expresiones como un castigo que la sociedad puede darle a ella, porque ella puede manifestar sus necesidades siempre y cuando esas manifestaciones no causen malestar en terceras personas. Muchísimo. Todavía existen muchísimos tabús, y los tabús existen en nosotros mismos. Cuando nosotros mismos no reconocemos nuestro cuerpo, cuando nosotros mismos no nos exploramos, cuando nosotros mismos no sabemos y exploramos y vemos qué realmente es lo que nos gusta, dónde realmente es que nosotros cuáles son nuestras zonas erógenas, cuál es nuestro punto G, cómo debemos nosotros actuar. Es importante, importantísimo nosotros conocernos. Y desde allí comienzan los tabús hasta que vienen los tabús culturales, porque todavía existen muchos tabús culturales, vienen los tabús de nuestra sociedad, que existen muchísimos tabús, todavía existen muchos tabús. Hay muchas áreas que sí hemos derribado algunos tabús, pero en otras todavía persisten muchos tabús. Como les decía, en la parte cultural todavía existen muchos tabús, y ahí entra la Iglesia Católica. Estamos viendo que la Iglesia Católica, y no solamente la Iglesia Católica, algunas otras tendencias religiosas tienen mucha contradicción con lo que es la sexualidad como tal. ¿Por qué? Porque no existe una orientación real de qué es la sexualidad y cómo es la sexualidad. Realmente eso no existe esa orientación. Pero sí hemos derribado algunos tabús, y como te decía anteriormente, los tabús comenzaron a derribarse desde los años 80. Realmente desde los años 80, cuando se habla más de lo que es la homosexualidad, se habla más de lo que es el lesbianismo, la mujer puede hablar realmente con su pareja, qué quiere y cómo quiere hacer la relación sexual. Eso es importante, pero todavía nos queda mucha tela que cortar. ¿Cree usted que la forma más precisa de romper con los tabúes es a través de la comunicación? Creo que es el factor fundamental. La
La comunicación juega un papel importantísimo en lo que es todo lo que es esta parte de romper tabú, no solamente en el área de la sexualidad, en muchas áreas. Inclusive por eso les aconsejo a muchos de mis pacientes lo que es la comunicación entre ellos, pero la comunicación no solamente es la comunicación verbal. Nosotros cuando hablamos de comunicación sectarizamos, no es verbal, no, la comunicación, nosotros nos podemos comunicar con nuestros 5 sentidos. Entonces la comunicación es una herramienta fundamental. Yo me puedo comunicar con el tacto, el gusto, el olfato, el oído, con todo eso me puedo comunicar. Y todas esas herramientas, por supuesto que son importantísimas para derribar esos tabúes. Bueno, personalmente es posible que lo haya habido, ¿no? Y en cierta forma lo haya. Pero tenemos muy claro que la sexualidad es un don de Dios. Y es un valor que está en función de la vida y que la vida, pues no solamente humana, sino cristiana, espiritual, ¿no? Entonces debe responder a todos estos órdenes, ¿no? La revolución industrial permitió una participación de la mujer en la esfera laboral, pero en un marco de desigualdad remunerativa, y el inicio de la cultura global permitieron una liberación sexual de la sociedad, la cual rige hoy nuestra conducta, nuestra moda, nuestra arte y nuestro amor. De verdad no estoy de acuerdo en lo que es la prohibición de los métodos anticonceptivos. ¿Por qué? Porque estos métodos anticonceptivos fueron creados primero para evitar lo que hablamos anteriormente, los embarazos precoz, enfermedades de transmisión sexual, evitar la sobrepoblación, inclusive evitar estos niños que vemos en la calle, estas familias disfuncionales. Entonces es importantísimo realmente que la Iglesia Católica tome realmente este caso, lo estudie y dé su veredicto real de apoyo a todos estos instrumentos que se están utilizando para evitar lo que es estos embarazos precoces y una serie de enfermedades de transmisión sexual. La Iglesia Católica está en contra porque va a deshumanizar la persona, a despersonalizarla. Los métodos que harían bien a un nivel de tal vez de otro orden de vida, tal vez en los animales que haría bien, pero en las personas no, porque el orden que Dios estableció es un orden muy perfecto. Cuando comenzamos a entrar en esto, manipulamos a la persona. Yo creo que lo primero que está es la razón, el respeto a la persona, atender todo el orden que Dios puso en la persona, sus ciclos. Hay unos métodos naturales que acepta la Iglesia, que no van contra la salud, que no la cosifican, porque todos los métodos están fuera del control de la razón de la persona. Los métodos naturales no. Hay un conocimiento de la persona, se ponen de acuerdo, se tiene en cuenta el don de Dios de la vida, dentro de ese orden no afecta a la salud, ¿no? Entonces es asunto de manejar aquí en esto la razón, ¿no? La reflexión, para que entonces no se pase a tratar a la persona como un objeto, como una cosa, ¿no?